La cruz y su sombra, sección 5, capítulo 27. Una maravillosa profecía. La ronda diaria de servicio durante el año tipificaba la obra de confesar los pecados y dejarlos con Cristo, nuestro gran cargador de pecados, en el santuario celestial. Pero Cristo no siempre cargará con los pecados del mundo. Llegará el tiempo cuando Él borrará el último vestigio de pecado de los libros del cielo. Entonces los pecados de los justos serán colocados sobre Satanás, el originador del pecado, y él, con todos los pecados y pecadores, será consumido en el lago de fuego. Dios es un Dios de misericordia, y antes que los pecados de los fieles o los nombres de los infieles sean borrados de los libros del cielo, Apocalipsis 3:5, habrá una revisión de los registros, un juicio investigativo. El servicio en el segundo apartamento del santuario era un tipo de esta obra. Se le llamaba el día de expiación o la purificación del santuario. El registro declara: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levíticos 16:30. Cuando los hombres y los ángeles fueron colocados a prueba, se fijó un tiempo de juicio cuando serían juzgados. La resurrección de Cristo es una garantía o seguridad del juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. El día del juicio es un tiempo definido, apartado en el cual se realizará una obra específica. Es un periodo de tiempo. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 3:17. Dios no dejó el mundo a oscura con respecto al tiempo del día del juicio, del cual el día de expiación, o la purificación del santuario, era un tipo, pero a través del profeta Daniel, él predijo cuándo se realizaría este evento. En Daniel capítulo 8 leemos que en los últimos días del reino de Babilonia, al profeta se le dio una visión profética de la historia del mundo desde aquel tiempo hasta el tiempo de todos los reinos terrenales. Vio a un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío con un cuerno notable entre los ojos. Llegó del occidente y venció al carnero y lo pisoteó bajo las patas. Luego el macho cabrío creció fuertemente, y cuando era fuerte, el gran cuerno se quebrantó, y en su lugar crecieron 4 cuernos notorios. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, hasta aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Mientras el profeta estaba observando este pequeño cuerno perseguir al pueblo de Dios sobre la tierra, su atención fue atraída por una conversación entre 2 seres celestiales, que él registra de la siguiente manera: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 1-14. Daniel no comprendía la visión, y aquel que tiene autoridad sobre las fuerzas celestiales comisionó al ángel Gabriel para explicársela. Gabriel entonces dio la siguiente breve explicación. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Luego dijo que los 4 reinos en que se dividiría Grecia, representado por los 4 cuernos, no serían tan fuerte como Grecia, pero que el reino representado por el cuerno pequeño, el reino romano, que creció de entre uno de los 4 cuernos, destruiría al pueblo de Dios e inclusive se levantaría contra el príncipe de los príncipes cuando éste llegara a la tierra. Esto era más de lo que Daniel podía soportar. Cuando él vio que este poder inclusive tomaría la vida del príncipe de príncipes, él se desmayó, y cuando Gabriel dijo: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, se dio cuenta que era inútil seguir, ya que Daniel no era capaz de comprender. Daniel 8, 20-27. Daniel estuvo enfermo algunos días,
pero pronto empezó a orar por una explicación completa de la visión. Tenemos su oración registrada. No es larga. Cuando él comenzó a orar, Dios en el cielo comisionó a Gabriel para ir y responder a la oración del profeta, y antes que él terminara de orar, el ángel lo tocó. Daniel 9:1 al 23. El cielo y la tierra son estrechamente acercados por la oración de fe. El que permanece firme por la sencilla fe hasta que una respuesta es enviada del cielo, es amado por el Señor. Daniel 9:23. Gabriel le aseguró a Daniel que había venido para darle sabiduría y entendimiento, y le dijo que considerara la visión. Todo se había aclarado excepto la pregunta hecha al maravilloso numerador, y su respuesta: todo el cielo está interesado en la obra de Dios sobre la tierra, y no era curiosidad ociosa, sino interés intenso lo que originó la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La palabra sacrificio está en letra itálica en la versión autorizada de la Biblia, demostrando que fue agregado por la sabiduría humana y no corresponde al texto. En la época en que se hizo la pregunta, el santuario o templo construido por Salomón estaba en ruinas y el pueblo de Dios estaba en cautiverio en tierra lejana. La visión había revelado a los ángeles, al igual que a Daniel, que distante en el futuro se levantaría un poder que traería una persecución peor sobre el pueblo de Dios de la que hubieran experimentado, que se cumplió en los 1260 años de persecución papal, conocido en la historia como siglo de oscuridad, Edad Media. Daniel 8:23 al 25. Esta persecución no podía afectar el santuario celestial, ya que ningún poder terrenal puede alcanzar el cielo, pero pisoteaba a la hueste que adora hacia el santuario celestial, y negándole al pueblo la palabra de Dios, oscurecía el verdadero conocimiento con respecto al santuario celestial por un largo periodo de tiempo. Cuando el maravilloso numerador respondió la pregunta, él dirigió sus palabras a Daniel en vez de aquel que había hecho la pregunta. Ninguno excepto el Padre o el Hijo podría revelar el tiempo fijado para el gran juicio de la corte a celebrarse en el santuario celestial. Fue Cristo entonces quien numeró los años para intervenir ante la apertura del gran sacrificio. Él es ciertamente llamado el numerador de secretos o el maravilloso numerador. Daniel 8:13. Cuando se le dijo a Daniel que considerara la visión, sin lugar a dudas, la palabra que se le dijeron directamente a él se le vendrían a la mente hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Mientras la mente de Daniel repasaba estas palabras, Gabriel empezó la explicación de la porción de la visión que le fue incapaz de explicar durante su visita anterior. La profecía respecto a los 2300 días de Daniel 8:14 es una de las más grandes profecías de toda la Biblia. Hay otras líneas de profecías que predicen el surgimiento y caída de naciones, pero los 2300 días definitivamente localizan dos de los más grandes eventos en toda la historia de la humanidad: el tiempo cuando Cristo vendría a la tierra para ofrecerse a sí mismo como recompensa por la raza caída, y el inicio del gran tribunal en el cielo, cuando el juez de toda la tierra decidirá el destino eterno de cada alma que haya vivido sobre la tierra. Durante la primera visita de Gabriel a Daniel, él explicó los símbolos del carnero, el macho cabrío y los 4 cuernos, y explicó la obra del pequeño cuerno. Pero Daniel se desmayó antes que se le explicara los 2300 días. De manera que cuando él vuelve para darle al profeta sabiduría y entendimiento, y le pide que considerara la visión, él inmediatamente introduce el asunto del tiempo. Sus primeras palabras son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra determinada significa cortadas de un periodo más largo de tiempo. El único periodo de tiempo bajo consideración son los 2300 días. Por lo tanto, 70 semanas debían ser cortadas de este periodo y asignada a los judíos y su santa ciudad. Daniel 9:24 al 27. Un día en tiempo profético representa un año literal. Números 14:34. Ezequiel 4:6. 7 días conforman una semana de años. Génesis 29:27.
70 semanas serán 70 por 7 igual 490 años. 490 años fueron determinados sobre el pueblo judío para lograr 6 cosas. Primero, para determinar la transgresión, para cometer el acto culminante de todas las transgresiones, quitarle la vida al Hijo Inmaculado de Dios. 2. Para hacer un fin del pecado. Cristo participó de la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Hebreos 2:14, y así poner fin a todo pecado para siempre. 3. Para hacer reconciliación por la maldad. Cristo hizo paz por medio de la sangre de su cruz y reconcilió consigo todas las cosas. Colosenses 1:20. 4. Para presentar justicia eterna. La muerte de Cristo abrió el camino mediante el cual todo hijo e hija de Adán podía obtener justicia eterna si lo deseaba. 5. Para sellar la visión. Los eventos ocurrieron dentro de esos 490 años que sellaron o establecieron toda la visión de los 2300 años. Y 6. Para ungir al Santísimo. Como llegó el tiempo para iniciar el servicio en el santuario terrenal, todo el santuario fue ungido. Éxodo 49. Y cuando Cristo entró al santuario celestial para desempeñar la obra de la cual el santuario celestial fue ungido antes que comenzara su ministerio en el primer apartamento, se habla del santuario celestial como santísimo para distinguirlo del santuario terrenal. Maravillosos cambios se realizaron en la historia de la Iglesia durante esos 490 años. Después que el ángel enumerara los eventos que ocurrirían durante este periodo, él le dijo a Daniel dónde ubicarlos en la historia del mundo, anunciando la fecha del comienzo del periodo. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Daniel 9, 24 al 25. El largo periodo de 2300 días, de los cuales las 70 semanas o 490 años fueron cortados, empezó con el gran triple mandamiento, Esdras 6:14, para restaurar y reconstruir Jerusalén, que se expidió en el año 457 a.C. Este decreto no entró en vigencia hasta mediados del año, Esdras 7:9, lo cual marcaría la fecha exacta de la vigencia del decreto, 456 medio antes de Cristo. Gabriel divide las 70 semanas en 3 divisiones, 7 semanas, 72 semanas y 1 semana. Daniel 9, 25 al 27. El profeta Nehemías narra la reconstrucción de las murallas durante tiempos angustiosos. Las 7 semanas y las 72 semanas o 79 semanas en total debían extenderse hasta el Mesías príncipe. 79 semanas equivalen a 69 por 7 igual 483 años. Esto tomado de 456 medio antes de Cristo, nos lleva hasta 26 medio después de Cristo. En la primavera del año 27 después de Cristo o 26 y medio después de Cristo, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo durante su bautismo y por lo tanto era el Cristo, el Mesías, el ungido. Juan 1:41, Lucas 3:21-22, Hechos 10:38. Después de que transcurrieran las 7 semanas y las 72 semanas, el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo. Él murió para expiar los pecados del mundo. Después de declarar que el Mesías sería cortado, Gabriel agregó, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. El ministerio de Cristo después del bautismo continuó por 3 años y medio, o media semana profética. Cristo fue cortado en la mitad de la semana 70, pero toda la semana 70 había sido determinada sobre los juicios. Cristo le ordenó a sus discípulos que empezaran su trabajo en Jerusalén, y no fue sino hasta el apedreamiento de Esteban, en el año 34 después de Cristo, o sea 3 y medio años después de la crucifixión, que el Evangelio fue a los gentiles. El pacto fue confirmado por los discípulos, Hebreos 2, 2 al 3, porque ellos confiaron su trabajo a los judíos hasta el año 34 después de Cristo,
el fin del periodo concedió al pueblo. Hechos 8, 1 al 4. Las 70 semanas o 490 años terminaron en el año 34 después de Cristo. 490 años tomados del periodo total de 2300 años dejan 1810 años del periodo restante en el año 34 después de Cristo. 2300 menos 490 igual 1810. Esto agregado a 34 después de Cristo nos lleva a 1844 después de Cristo. 34 más 1810 igual 1844. Hasta 2300 tardes y mañanas, o años, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. El santuario terrenal dejó de existir mucho antes de esta fecha, pero había llegado el momento para la purificación del santuario antitipo. El trabajo realizado en el día de expiación en el santuario terrenal, para empezar en el santuario celestial, en 1844, la gran corte del cual no hay apelación, se reunió en el lugar santísimo del santuario celestial. Esta maravillosa profecía de los 2300 años empezó con la restauración del pueblo de Dios a sus posesiones terrenales y a la construcción de la santa ciudad de Jerusalén. Pero de nuevo los judíos probaron ser infieles a su cometido, y la tierra de la promesa con la santa ciudad pasó de su control a manos de los impíos. La venida de Cristo y su muerte en el Calvario, como un gran sello, fija definitivamente toda la profecía y asegura la herencia de la tierra a los fieles. Y el juicio que se abrió al cierre del maravilloso periodo del tiempo profético le dará a los fieles un título de corte a la herencia eterna y la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén.